Gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, vamos al otro tema después de platicar un poco sobre la reforma judicial, que es la llegada de Donald Trump y la advertencia absolutamente oportuna que ha hecho de políticas y posturas que meterían en predicamento al gobierno mexicano y a nuestro país en lo general. Anuncia la deportación masiva de migrantes, exige mayores medidas de control migratorio, habla de exigir un mayor combate al crimen organizado bajo la advertencia de colocar aranceles cuando menos del 25% a los productos mexicanos si no hay resultados a juicio de él satisfactorios en materia migratoria y de crimen organizado, y queda pendiente la revisión del Tratado de Libre Comercio que él insiste en llamarlo renegociación. ¿Qué perspectiva ves en lo que significará para México el segundo periodo de Donald Trump, Teresa? Pues creo que vamos a estar viendo mucho a Marcelo Ebrard y a Juan Ramón de la Fuente. Creo que se anticipa a un protagonismo muy tristemente necesario de estas dos figuras. Una, porque lo que plantea Trump respecto a la deportación masiva va a meter en un desafío importante a la política de los a la gestión de los consulados, que de por sí estaba como muy central en la propuesta de política exterior de Claudia Sheinbaum, pero estaba puesta muy central en términos de atención, digamos, ordinaria a las personas que viven en Estados Unidos. Y evidentemente la misma zozobra, más allá de cómo empiece desde enero para adelante a operarse esta promesa de deportación masiva que sería de millones y que generaría un clima callejero de persecución muy importante contra compatriotas que andan por allá. Más allá de eso, pues desde ahorita los consulados tienen la grandísima cometido de generar certeza y acompañamiento a muchas personas que van a ver en riesgo la posibilidad de continuar en el país del norte, ¿no? Y por otro, y ese desafío pues recae en un Juan Ramón de la Fuente que no sé si tenga la sensibilidad a ras de piso de dar y brindar ese acompañamiento que va a ser muy, muy, muy necesario. Y por otro lado, pues la Yo te negociación. escuchaba, perdón Teresa, te escuchaba que decías ese protagonismo tristemente que van a ejecutar estas dos personas, Marcelo Ebrard y el doctor de la Fuente, y te adelantaste una parte en el comentario. Yo te preguntaría, tristemente protagonistas, pero eficazmente o ineficazmente. Creo que hay que ver, yo creo que De la Fuente puede tener una muy buena, un muy buen papel en términos de la relación entre diplomáticos, ¿no? Por su perfil, pero reitero que como ahorita estamos delante al grandísimo riesgo de que se genere una crisis casi humanitaria para nuestros compatriotas, yo no sé si Juan Ramón de la Fuente tenga la sensibilidad social de servicio público que implica acompañar a las personas que desde ahorita van a ver su futuro con mucha incertidumbre, y los consulados se van a tener que volver casa, resguardo, orientación y acompañamiento cotidiano para todas estas personas, ¿no? Entonces, más allá de la buena presentación que pueda tener Juan Ramón de la Fuente en términos de ser contraparte en negociaciones bilaterales, me parece que tiene un desafío mayor que abre la puerta, que se abre con esta medida anunciada por Donald Trump. En el caso de Ebrard, me parece que la decisión de ponerlo al secretario de Economía tiene que ver con que se confía en su capacidad de renegociación del TEMEC. Creo que la llegada de Donald Trump mete la atención de que vamos a recibir muchas presiones para adelgazar nuestras crecientes relaciones con China, y creo que pues ahí habrá como todo un desafío, ¿no? Cómo México va a defender su capacidad de robustecer relaciones con ese otro polo de la gran economía sin que esto se convierta en un castigo o en una amenaza permanente. Y sin embargo creo que la presidenta de México hoy lanzó un mensaje muy claro, más allá del tono tranquilizador con el que nos habló a todos y a todas en la mañanera, pues publicó una foto reuniéndose con el BlackRock, ¿no? Entonces es un modo de decir
más allá de los vaivenes políticos de la política norteamericana, nosotros aquí estamos bien acompañados y les estamos ofreciendo garantías a los que importan, y los que importan pues son estos fondos grandísimos, enormes de inversión. No sé si eso sea una buena noticia para el pueblo de México, pero por lo menos sí es señal tranquilizadora respecto a que la economía mexicana, teniendo por amigos al BlackRock, pues puede incluso no estar tan absolutamente preocupada por la llegada de un Donald Trump a la presidencia de la República de los Estados Unidos. Bueno, que BlackRock nos proteja, Teresa. En BlackRock confiamos. Creo que ese es el mensaje. Sí. Habrá que analizar qué implica, pero creo que el mensaje y por qué se hizo esta reunión hoy no me parece que sea para nada azaroso, ¿no? Gracias, Teresa. Federico Bonazo, ¿qué pensar de este ascenso de... hace rato leímos una serie de mensajes en Twitter, ahora X, entre ellos de Pablo Magluf, que dice que ojalá y le vaya mal, dice, ojalá, como anticipan algunos, Trump perjudique seriamente a nuestra dictadura bananera. Y en otra parte dice, pero amarremos navajas como se pueda, y propone 3 cosas: promover la clasificación de narcos como terroristas. En fin, ¿qué opinas de esa reactivación que puede tener la derecha y la ultraderecha con el triunfo de Donald Trump? Por cierto, aprovecho para invitar a quienes nos están acompañando. Después de las 3 de la tarde vamos a tener 3 entrevistas especiales. Una con Juan Iván Peña Neder, que es el presidente del partido en formación llamado México Republicano, que es una organización política que busca ser solidaria con Donald Trump y con el Partido Republicano, y que es una organización de derecha o de ultraderecha, que vamos a preguntarle qué esperan y qué buscan en este proceso y qué esperar México de ese Trump que ellos defienden y promueven. Platicaremos luego con César Pineda, bueno, primero con Mario Campa, para preguntarle sobre la economía, exactamente qué implica lo de Trump respecto a la economía mexicana, y luego con César Pineda, académico universitario, sobre ese ascenso o presunto ascenso de la ultraderecha. En fin, Federico, ¿cómo explicarnos esa llegada de Donald Trump y lo que implica para derechas y ultraderechas en general y en México en particular? Federico. Bueno, la victoria del convicto Donald Trump en los Estados Unidos es un retroceso brutal para las causas más elementales de la humanidad. Es un retroceso para los derechos, es un retroceso para una sociedad global que tendría que plantar una idea de solidaridad y de tolerancia y de respeto al diferente. Trump es un supremacista que llega ahí con el apoyo del voto latino, lo cual habla del deterioro de la representación política en nuestros países, y es un deterioro que también debe revisar, en el caso de los Estados Unidos, el Partido Demócrata, lo que allá se llaman los liberals, en nuestro terreno más latinoamericano lo que llamamos izquierda, o por lo menos socialdemocracia. Es decir, no basta con sorprenderse y mandarnos unos WhatsApps terribles de unos a otros diciendo, oye, ¿cómo pudo haber pasado esto? No alcanza ya con el asombro, no alcanza ya con el intento muy sofisticado de ir a causas muy enrevesadas, llenas de variables socioeconómicas. Ahora, aquí estamos ante el avance ideológico de una postura de darwinismo social, insisto con este término, rescatando al pobre Charles Darwin del mal uso que hizo el filósofo Spencer de sus ideas y de todos los que después, como la Escuela Económica de Viena, intentaron sostener una teoría en la cual los seres humanos están librados a una selección natural, social, económica, en la cual los menos talentosos, como dice la diputada de derecha española Cayetana Álvarez, están destinados a desaparecer o a vivir en la marginación absoluta, y si se mueren de hambre, como dice el presidente Milei en Argentina, que es un soldadito de Trump allá en el sur del continente, pues que se mueran de hambre. Es una visión profundamente cruel del destino de la humanidad. Entonces, estas posturas que defienden por lo menos los derechos humanos, la cordura de reconocer que estamos ante un cambio climático de proporciones potencialmente catastróficas, la cordura de decir, bueno, el derecho internacional tiene que recuperar sus cauces. No lo va a recuperar con un presidente que ha dicho que tiene a Netanyahu todo el apoyo
que también lo tiene con los demócratas, por supuesto. Pero por lo menos esa cordura, si quiere disputarle terreno político a la ultraderecha trompera del mundo, pues tiene que revisarse a sí misma. Tiene que ver, en Estados Unidos ha sido blindado el sistema político por los intereses del poder económico. Es decir, no hay ya un juego democrático realmente de alternativas. Lo que vemos es que hay unos menos malos y más peinados y mejor vestidos y elegantemente dispuestos a hablar con la ciudadanía, pero y contra los despeinados que son en teoría los outsiders de la política, que en realidad son agentes del establishment económico, del poder industrial militar en el caso de los Estados Unidos, del lobby del carbón y del petróleo, que es lo que es Trump. En realidad Trump es un lobista del petróleo, del carbón y de la industria nacional en ciertos ámbitos, no en todos, porque también sus medidas proteccionistas en lo económico van a perjudicar a varias pymes y sectores económicos del propio Estados Unidos. Y bueno, vemos este retroceso con espanto, esta entrada en tiempos oscuros, donde la principal aún potencia económica y militar del mundo va a ser, retoma el gobierno allí, un tipo con estas características. Y tendrán que revisar muy bien los demócratas qué hacen con ese partido. Si siguen cerrándole las puertas y las oportunidades políticas y no apostando por gente como Bernie Sanders o como Alexandria Ocasio-Cortez o las nuevas figuras que están disputando ya el terreno ideológico con mucha más fuerza, incluso como el caso de Ocasio-Cortez diciéndose que son socialistas, o el mismo Bernie Sanders, socialistas democráticos, es decir, oponiendo ya categorías ideológicas muy importantes a esta brutalidad de darwinismo social de la ultraderecha. Como no le den cabida a esas personas, seguirán cada 4 años o renovándose en el gobierno dentro del mismo establishment económico-político o cancelando la posibilidad de derrotar en el terreno político a estas bestias, ¿no? Lo de bestias quizás habría que moderarlo porque la adjetivación justamente o el estigma es un elemento que usa la ultraderecha para descalificar a rivales en la discusión pública. Pero bueno, ¿cómo podemos calificar a gente que tiene un programa de crueldad migratoria como el que ha manifestado Trump? Aquí lo dejo, Julio, pero bueno, sí, alarmado, preocupado, pero también bastante molesto, creo yo, y creo compartir con otros ciudadanos del mundo la molestia con estas izquierdas o partidos de centro que no terminan de comprender el fenómeno del cual ellos también son responsables. Gracias, Federico. Arturo Cano, en la dimensión que queramos, más alta, mediana o baja, ahí viene la oleada Trump, muy advertida, muy estridente, ya iremos viendo en qué términos la realiza, pero la pregunta es, ¿México estamos preparados y organizados en materia de Instituto Nacional de Migración, de Guardia Nacional, de consulados, para la arremetida que podría darse en mayor o menor grado, pero bastante cantadita de parte de Trump? ¿Cómo estamos ante este amago muy explícito de Trump, Arturo? Pues ya estábamos más que preparados, ¿no? Marcelo Ebrard fue canciller y renovó los consulados y los convirtió, como le ordenó el presidente López Obrador, en procuradurías de defensa de los migrantes. No, bueno, es muy curioso que, y hoy lo repitió la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, que se va a presentar un plan para fortalecer los consulados y para que se conviertan en espacios de apoyo a la comunidad mexicana que no tiene documentos en aquel país, lo que ya habían hecho en el pasado, pero que evidentemente no hicieron porque lo está anunciando la presidenta como una acción de su gobierno. Incluso le preguntaron sobre un funcionario, Jorge Islas, que había sido cónsul en Nueva York y que declinó a su nombramiento como coordinador de consulados por acusaciones de acoso laboral en su contra, y dijo que estaba buscando el perfil adecuado. Y aquí hago notar lo que mencionó la presidenta, es el cargo más importante después del secretario de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Ese es digamos, la dimensión que le está dando a ese cargo y la preocupación que expresa la presidenta respecto de la situación de los mexicanos que viven en Estados Unidos sin documentos. Son
según las cifras más confiables y recientes, alrededor de 5.2 millones de mexicanos representan el 45% de las personas que viven sin documentos en Estados Unidos. Ha habido un descenso en los últimos 15 años por el retorno de paisanos que comenzó quizá con la crisis económica de 2008-2009, y se mantuvieron durante mucho tiempo los mexicanos por encima de la mitad, ahora es el 45%, pero bueno, son más de 5 millones de personas que podrían estar en riesgo con este anuncio de Donald Trump de que habrá deportaciones masivas. Deportaciones las ha habido con los demócratas, con los republicanos, todavía entre las organizaciones de migrantes en Estados Unidos siguen llamando a Barack Obama el deportador en jefe, porque pese a la retórica de los demócratas, pues no ha habido un comportamiento sustancialmente distinto de los demócratas, quizá presa siempre de la presión del electorado republicano, de no aparecer demasiado obsecuentes o blandos con los migrantes, se convierte siempre en un tema de las campañas electorales en Estados Unidos. Y bueno, pues espero que se atiendan las demandas ya muy sabidas de las comunidades mexicanas en Estados Unidos, que en lo que hacen a la atención consular, pues se trata de un trato digno, de mayor velocidad en la expedición de documentos que la gente necesita ya, de actas de nacimiento, de otros documentos que requieren para su vida en aquel lugar. Y por supuesto, pues van a tener el gran reto de, si Trump cumple estas amenazas de las deportaciones masivas, pues de estar muy al pendiente en los lugares de trabajo donde se harán estas deportaciones, que no solamente serán fronterizas, según se ha anunciado. Por lo que hace al territorio mexicano, pues hemos estado preparados o hemos estado cumpliendo la tarea derivada de las amenazas precisamente de Donald Trump de imponer aranceles que obligaron a un giro radical al presidente López Obrador en la política migratoria que inicialmente había planteado y que terminaron convirtiendo a México pues en una suerte de extensión de la Border Patrol, como han dicho numerosas organizaciones de defensores de migrantes. Es un fenómeno que no va a parar y de este lado, pues lo que se esperaría son políticas distintas de atención a los flujos migratorios en un marco de respeto a los derechos humanos y con acciones que no aumenten el riesgo para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, que cruzan el territorio mexicano y a los que las dificultades que les ponen las fuerzas de seguridad mexicana solamente se traducen pues en más dinero para los polleros o en el uso de rutas cada vez más riesgosas para los migrantes que sí buscan ir al otro lado. Bien, gracias, Arturo. Les propongo una serie de preguntitas concretas para respuestas rápidas, algunas hipotéticas, pero bueno, se vale para incentivar aquí la discusión y lo espontáneo. Teresa Rodríguez de la Vega, si tuvieras que escoger para un análisis académico y decir el principal riesgo de presión de Estados Unidos a México con Trump se daría en lo migratorio, en lo económico o en el crimen organizado. Híjole, tiene que ser una, no, creo que el migratorio porque es el que tiene otras implicaciones e impacta en los otros dos, ¿no? La política migratoria de Donald Trump puede impactar en el flujo de remesas, la política migratoria de Donald Trump impactará en la configuración de las redes del crimen organizado que se dedican al tráfico de personas, y la política migratoria de Donald Trump también va a impactar en la forma en la que se va a
relacionar en general el gobierno mexicano con el gobierno estadounidense. Entonces me parece, bueno, y además en una crisis humanitaria que el gobierno mexicano no ha podido solventar de manera positiva en términos de la calidad de paso por el territorio mexicano que le ofrecemos a las personas. Si bien, como dijo la presidenta, se ha disminuido el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos, México sigue siendo un territorio muy hostil para las personas obligadas a migrar desde otros lugares de origen, ¿no? Entonces me parece que la migración es el reto más importante porque impacta en las otras, Julio, sin duda. Gracias, Bonazo. Federico Bonazo, ¿qué cambio en las percepciones políticas de México crees que vaya a significar este triunfo de Donald Trump? Es decir, en particular, personajes de derecha y de ultraderecha se sentirán y tendrán más apoyo, más fuerza, no solo la derecha tradicional, digamos, también la ultraderecha, que queramos o no, tiene como un representante activo en Estados Unidos promoviendo el voto latino con Eduardo Verástegui, que nos guste o no, ahí anda metido. ¿Cómo ves este tema, Federico? Bueno, no olvidemos, Julio, que hace muy poco estuvo en México, fue sede de la CIPAC, Encuentro de los Trumpistas Mundiales, donde vino Agustín Laje, quizás el menos torpe de todos ellos, o un agente propagandístico de Milei desde hace muchos años y que ha tenido mucho que ver también en la llegada de Milei al poder. El mismo Milei no vino porque no sé si le sacó o los líos que está generando en la Argentina se lo impidieron. Pero por supuesto que hay están organizados, están nucleados. Steve Bannon, no olvidemos nunca, este líder de la alt-right de los Estados Unidos, asesor del mismo Trump, ha organizado y ha nucleado a la derecha global. No en balde vienen emisarios de esa derecha o viajan de un país a otro, sus mejores propagandistas, a intentar seguir ganando la batalla cultural, como esa ultraderecha le llama, a la disputa de las ideas, a la disputa ideológica. Yo creo que sí, que va a envalentonar a la ultraderecha mexicana. Hay mucha derecha mexicana que nunca va a poder apoyar explícita y públicamente a Donald Trump porque su mensaje, el odio explicitado de Trump al migrante mexicano y la cantidad de mentiras y de insultos y de agravios que ha hecho al pueblo de México, pues hace muy difícil que quieran utilizar esa parte del discurso trumpista o la misma imagen de Trump para hacer política interna, pero que están agrupados, organizados y coordinados con un movimiento del cual Trump también es líder. Por supuesto, hay evidencia de sobra. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, Pablo Iglesias, compartimos hace rato un tuit que puso él muy relacionado con la política española, obviamente, pero dice, hay una lección importante para la izquierda española de las elecciones en Estados Unidos. Pensar que funcionará el salvemos a Sánchez, al presidente español Pedro Sánchez, para que no gobierne el Partido Popular, la derecha, con Vox, la ultraderecha, es regalarle el tablero de juego a la ultraderecha. Y dice, y en esto te quiero pedir tu opinión, Arturo, dice, toca radicalizarse, no buscar un centro que no existe. Sobre ello te pregunto, Arturo, ante este factor perturbante y abiertamente amenazante de Donald Trump, ¿qué debe hacer la izquierda llegada al poder en continuidad ahora con la doctora Sheinbaum? Buscar ese centro, radicalizarse. Hay hoy efectivamente mensajes políticos y económicos muy claros con esta visita del dirigente de BlackRock México a Palacio Nacional. ¿Será lo del momento radicalizarse, abrir hacia organizaciones, pensar en movilizaciones, excitar el sentido nacionalista o refugiarse en el centro, Arturo Cano? Pues hace mucho que en México el centro no paga, Julio, creo yo. ¿Qué debería hacer? Pues ya lo dijo el fundador del movimiento que está en el poder, no zigzaguear. Y en ese sentido, ¿qué personajes o qué medidas crees que tiene que tomar el actual gobierno ante la irrupción de Trump? Creo que va a depender en gran medida de cuál sea el comportamiento de los factores de oposición, y no solamente me refiero a los partidos políticos, sino al coro de los medios, a
a poderes fácticos. Sí, de ese lado buscan seguir obstaculizando, torpedeando, poniéndole trabas a una eventual consolidación del gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que no habría otra posibilidad para un gobierno que se reclama progresista de izquierda que llamar al escenario a la gran energía social que se expresó en las urnas. Ha habido por el lado de la 4T una suerte de tiento, de cuidado, pues de traer al tigre al escenario, ¿no? Pese a que se le evoca continuamente como cuando se habla de cualquiera de las reformas y se dice, pues fue lo que decidió el pueblo en junio, pero no hemos visto que esos puentes que existen hacia los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones campesinas, movimientos de muy diversa naturaleza, sean invitados a participar de la defensa y también, ¿por qué no decirlo?, del rumbo de la transformación. Creo que más bien se opta por mandar mensajes de mesura por la vía de reuniones como esta con los empresarios o con los representantes de grupos financieros internacionales o con los locales, como en el caso de la reunión que se dio con Slim y otros actores, pero pues creo que va a depender del comportamiento del contrario. Por el lado de la derecha o la ultraderecha, pues seguramente Eduardo Verástegui le va a durar 2 o 3 semanas el éxtasis por el triunfo de Trump, pero ya se ha probado en el terreno y no ha podido levantar cabeza aquí. Veremos si este triunfo de Trump le da nuevo aliento a esa expresión que resulta ser una de las expresiones más rupestres, digamos, de la ultraderecha, o bien si alimenta el surgimiento de otra fuerza fuera de los marcos que ha tenido este representante de una derecha muy identificada con la jerarquía católica, por otro lado, que no sé si eso le ayude también con otros sectores conservadores, por ejemplo, de los evangélicos o con los sectores que no profesan necesariamente la fe católica. Bien.